Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a hablar de política en sentido muy general, más que del día a día sobre la política en nuestro país. Y para ello hemos invitado a Indira Urbaneja. Ella es abogado, es activista política también. No es militante de ningún partido en este momento, pero ha sido activista política. Es analista política. Bien. Y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Indira? ¿Cómo te va? Gracias, Vladimir. Encantada de estar aquí contigo. Gracias por aceptar la Me invitación. gusta compartir contigo. Gracias. Igual es un placer. Bueno, caramba, vamos a hablar un poco de la política en Venezuela. ¿Cuál es tu lectura de la actividad política hoy, tanto en el gobierno como en la oposición? Sus fortalezas, sus debilidades, lo que debe ser, lo que no debería ser, o lo que es. Lamentablemente estamos viendo un capítulo distinto, diferente a lo que ya hemos vivido en cualquier etapa republicana, porque estamos entrampados en dos polos que decidieron ver la política en el país desde sus intereses, desde una visión muy individual y no desde lo que necesita el país. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué tú dices esto? Bueno, cuando vemos que ninguno de los dos, cuando vemos que las dos partes lo que hacen es medir el costo político para sentarse en una mesa a resolver los problemas fundamentales del país, como vacunas, la pandemia, la necesidad de avanzar en una solución política que le devuelva a los venezolanos la calidad de vida, la posibilidad de vivir en un país más estable, con desarrollo y con progreso, tú dices, bueno, no estamos haciendo realmente política. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿estamos haciendo política en este país o qué tipo de política se está haciendo? Yo creo que se está haciendo una política muy egoísta de ambos bandos, de un sector pues que decide mantener su fe en un gobierno interino que no le da solución al país y de otro bando pues que decide mantenerse en el poder también sin abrirse a los principios de la democracia, a la alternabilidad, de escuchar a los sectores y de entenderse en función de darle respuesta al país. Una duda, ¿tú crees que hay un gobierno interino? Yo creo que hay un gobierno interino para un sector en la comunidad internacional y para un sector que económicamente se está enriqueciendo de la crisis de Venezuela, porque sería difícil pensar que esa figura existe o que tiene algún tipo de relevancia o de importancia para el país cuando vemos, por ejemplo, un tuit de Juan Guaidó hablando sobre los soldados caídos en el conflicto en Apure. Entonces él habla y se refiere a la incapacidad de Nicolás Maduro para resolver el conflicto. Entonces si tú estás haciendo eso y tú te haces llamar presidente interino de un país, tú estás cayendo en una contradicción muy grande. Entonces yo creo que esa figura no existe, yo creo que esa figura no le representa al país ningún tipo de solución. Y ahí es donde yo te digo pues que caímos en un espacio muy oscuro de la política y tenemos que precisamente volver a eso, volver a hacer política. Ahora, el espacio oscuro de la política no es consecuencia nada más de una práctica opositora. Correcto. Porque, como se dice, pues, en la fiesta de la democracia o en la fiesta de la política, el gobierno es el DJ. Bueno, el gobierno pone la música. Bueno, pero fíjate tú que aquí hay un problema. Todos estamos claros de que desde el sector oficial se apartaron desde hace mucho tiempo de lo que es realmente el juego democrático, de la pluralidad y del respeto a la disidencia. En eso estamos claros. Pero ahora bien, hay un sector de la oposición, específicamente ese sector del G4, que ha querido rescatar la democracia o los principios democráticos que se han perdido o que se han dejado de ejercer desde el sector oficialista con la antipolítica y con la antidemocracia, porque tampoco podemos decir que los sectores democráticos, que los sectores del G4 han defendido la democracia con más democracia. Al contrario, creo que a veces la defienden con más exclusión y con más egoísmo y con más pugnacidad que desde el mismo sector oficial. Ahora, Indira, tú estuviste en el chavismo, estuviste en el Frente Francisco de Miranda, sí. Estuviste incluso en actividades de formación política hasta en Cuba. Me la sacan. No, pero es que, perdóname, uno no puede arrepentirse de lo que hace en la vida. En lo absoluto. O sea, puedes de repente no estar de acuerdo hoy con esa posición que tenías en aquel momento, pero lo que pasó, pasó. Bueno, pero esos son hechos históricos. O sea, ¿para qué vamos a hacerle a las personas una especie de escaneo para ver si es pura políticamente o no? ¿Quién tiene ese escáner aquí para aplicarlo? Hay un sector puritano que dice defender la democracia precisamente. Pero no es capaz de aplicarse el escáner a lo mejor a sí mismo. Totalmente. Entonces, pero eso pasa en cualquiera de los dos bandos. Totalmente. Ahora, cuando yo te rememoro un poco tu reciente pasado político, porque tú eres una chama también, eso no es que fue hace 50 años tampoco, ¿no? No. Bueno, yo también estuve en el chavismo y estuve allí hasta el 2007 y punto, y pasé por allí, no tengo que rendirle cuentas a nadie de lo que hice, en el sentido de que no tengo nada de que arrepentirme, y cuando tomé una decisión la tomé. En el caso tuyo, fíjate tú, me gustaría un poco hurgar
en lo que te alejó del chavismo? Porque si tú pasaste por el Frente Francisco de Miranda y esa es una forma, es como uno de los matices del chavismo. Y emblemático, además, fue un movimiento emblemático, además fui de la segunda avanzada, o sea, de las primeras camadas. Porque fíjate, una cosa es el Frente Francisco de Miranda y otra cosa es Clase Media en Positivo en su momento, por ejemplo. Totalmente, mi mamá fue una de las fundadoras de Clase Media en Positivo. ¿Y qué hacías tú en el Frente Francisco de Miranda? Fíjate, aquí voy porque primero vámonos un poquito más atrás. Hugo Chávez representó la esperanza de sectores, no nada más pobres, sino también de sectores medios, de donde venía yo, porque de alguna forma mi familia siempre ha sido una familia luchadora de izquierda, pero clase media. Ahora vamos, ese proyecto se desvió en el tiempo. Tu papá fue comunista, ¿no? Entiendo. Sí, mi papá es un converso ahora, Ajá, bueno. pero del Partido Comunista, de una militancia importante y además convencido de que Venezuela necesitaba un cambio. Por eso cuando mi papá ve a Hugo Chávez, dice, este es el hombre, ¿no? Y de alguna forma, pues todos los que apostamos a ese libro azul, a esos primeros inicios, ese proyecto bolivariano que presentó Chávez, un proyecto de soberanía y nacionalismo, nadie nos puede culpar a nosotros por haber creído en eso, porque realmente esa era la ruta que el país en ese momento necesitaba. Que lamentablemente eso derivó en otras cosas en el tiempo. Bueno, eso tendríamos que hacer 3 programas para hablar de eso. Pero sí es importante precisar, por ejemplo, cuál fue la responsabilidad de Chávez en el rumbo actual de Venezuela. Eso es importante determinarlo, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Y evaluar, por ejemplo, su conducta en ese tiempo. Y yo creo que eso es parte, a lo mejor todavía es muy poco el tiempo transcurrido, pero obviamente habrá que hacer ese análisis. Totalmente. Bueno, voy a eso, por ejemplo. Mi mamá cuando se mete en el movimiento de clase media en positivo y sale a recorrer el país y sale a decirle, ya va, aquí también hay una clase media que cree en Chávez, que era cuando decían que nada más los tierrúos y los patas en el suelo creían en Chávez, había una clase media que defendía a Hugo Chávez. Y en mi caso, cuando fui al Frente Francisco Miranda, es porque había una juventud que creía en los planteamientos de venir de verdad a hacer una transformación social desde abajo. Entonces, si yo parto de esos 2 principios, la pregunta es entonces, ¿por qué si creías en eso? ¿Qué te llevó a salirte? Bueno, precisamente porque el programa cambió. Si tú me invitas hoy, me haces una planificación y me dices, mira, esta noche vamos a salir, el plan es este. Y a mí, yo te compro la idea y salgo contigo porque yo estoy saliendo en base a un plan y un planteamiento que tú me estás haciendo. Si después tú me cambias los planes, yo estoy en total libertad de decirte, mira, Vladimir, lo que tú me ofreciste no es y lamentablemente no podemos salir. Es como quien dice, bueno, vamos a Guarena y de repente cambian la ruta y te vas para Cauchile. Mira, pero ¿por qué me estás llevando para...? Claro, esa es la mejor forma de sintetizar sin caer en muchos matices el por qué muchos de nosotros, pues de haber tenido una militancia activa y una militancia incluso hasta de corazón con lo que era el planteamiento de Hugo Chávez, por qué nos hemos ido apartando. Ajá, y te pregunto, ¿cuál es la mayor virtud de Chávez? ¿O cuál fue su mayor virtud y cuál fue su mayor error o defecto o equivocación? La mayor virtud de Hugo Chávez era que su amor por el pueblo era espontáneo. Yo llegué a estar muy cerca de él y llegué a ver cómo realmente cuando Chávez abrazaba a una viejita, cuando Chávez abrazaba a un niño, cuando Chávez de verdad hacía conexión con el pueblo, no lo fingía. No era una foto para las redes sociales ni para los medios. Yo creo que esa era su mayor virtud. Su peor defecto, y creo que fue el acaboses para él, no escuchar. No escuchar. Porque cuando tú no escuchas, entonces tú te encierras en lo que tú crees es tu verdad y ahí pierdes. Cuando tú no escuchas, eres preso de lo que los aduladores y los sectores que quieren más bien tu caída te dicen. Si no escuchas, estás muerto. Fíjate que ese punto es importante porque, claro, cada quien es responsable de sus actos y entonces, por supuesto, Chávez tiene sus responsabilidades en lo bueno y en lo malo, pero también tuvo un entorno, tuvo gente que lo acompañó. Literal. Tuvo gente que quizás fue capaz algunos de darle sus opiniones y que luego se alejaron o el propio Chávez los alejó, pero también tuvo mucha gente que quizás a espaldas de él decía no estaba de acuerdo, pero no tenían el coraje político de decirle, correcto, mire, presidente, o mira, Hugo, o mire, comandante, está equivocado. Mira, Vladimir, yo he estado cerca. Y yo de eso tengo un rollito. Ya, yo he estado cerca, para no nada más dejártelo con Hugo Chávez, yo he estado cerca de muchos presidentes y personas importantes y secretarios generales de organismos, todo, y he llegado, en mi análisis y mi observación de este tipo de personas, he llegado a una conclusión, y es que no, para estar al lado de estas personas hay que tener de verdad compromiso y tener valor para, como bien dices tú,
decidir entre la prebenda y el cargo y el decirle la verdad al líder, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan callados por el temor precisamente a la mala reacción del líder y que el líder entonces los desplace, porque eso ha ocurrido, y eso ocurrió mucho en el chavismo. Mucha gente buena se fue del lado del presidente Chávez precisamente por a veces decirle la verdad. Pero entonces es que si te callas también pasas a ser cómplice. Yo te puedo decir, y eso lo podríamos hablar en otro momento, que una de las cosas que a mí me sucedió fue por no quedarme callada. De eso vamos a hablar, pero al regreso, no en otro momento, en instante. Ya venimos con Indira Urbaneja. Bien, continuamos conversando con Indira Urbaneja. Ella es analista política, es abogado, por supuesto también ha sido activista política. Es activista política, no es militante en este momento en ningún partido. Eres independiente. Te consideras opositora, ¿verdad? Mira, yo me considero una demócrata a carta cabal. ¿Y por qué demócrata? Porque eso me hace moverme en el espacio de los principios. Entonces, ¿ser demócrata hoy te hace ser opositora? No. Ya vamos a hablar de eso, pero antes la pregunta que dejamos pendiente. Tú decías que hubo situaciones que te llevaron a separarte del chavismo, ¿no? Situaciones concretas, específicas, ¿no? Sí, de las que quieras contar, de las que quieras hablar. Bueno, lo primero, yo cuando el presidente Chávez se va a Porto Alegre en ese foro de Sao Paulo y ya habla de enrumbarnos hacia el socialismo como tal, no es que yo estuviese en contra del socialismo, lo que yo sí estaba en contra era de imitar otros modelos, porque Venezuela, con la gran producción petrolera, con la gran posibilidad y el gran potencial económico, nosotros teníamos para construir un modelo propio, con un alto componente social, pero con un alto componente también de industrialización y desarrollo. Entonces, digamos que el primer punto de separación con el chavismo es un tema de principios y de visiones, ¿no? Esa visión del partido único, del movimiento único, del pensamiento único y de vamos todos por esta fila, muy a lo cubano, yo creo que eso me hizo a mí. ¿Y qué viste tú en Cuba que te prendió esa alarma? Aprendí ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? Los 3 meses que duraba el curso, pero después fui periódicamente, es más, 2 veces me entrevisté con el presidente Fidel Castro y todo esto. O sea, yo tengo mis buenas historias de Cuba. Yo no soy anticubana. Yo creo que Cuba tiene... ¿Eres anticomunista? No, yo respeto todo tipo de ideología. Yo entendí que simplemente ahí no están mis principios. Entonces yo respeto el que esté dentro de esos principios, chévere. No me considero anti nada. Yo creo que cada quien en su vida decide qué quiere ser, en lo sexual, en lo político, en lo religioso. Yo soy lo que yo simplemente creo que comulga y va dentro de mis principios, ¿no? Entonces fíjate que yo en Cuba... yo no tengo ese recuerdo de esa Cuba torturadora y nefasta que todo el mundo quiere pensar. Yo creo que ahí hay un proceso donde tienen que haber unas aperturas, donde tienen que venir unos cambios. En Cuba aprendí algo, que es que ningún proyecto tiene el derecho de limitar la libertad del hombre. Eso sí lo aprendí en Cuba. Pero hay muchas cosas positivas del modelo cubano, como el tema cómo manejan la educación, la formación, todos pueden acceder a la educación. Con sus errores, con sus fallas, hay cosas positivas. A mí no me gusta nunca ser la fatalista que llegue a hablar y que todo es negativo y que todo es malo. Eso no existe. Siempre va a haber algunas cosas positivas, aún dentro del oscuro, siempre va a haber algún gris y va a haber algún blanco. Y otra de las cosas que me separó fue, de hecho, mi último cargo, o digamos el puesto que tuve en la gobernación de Miranda cuando Diosdado era gobernador, fue una diferencia profunda con el presidente de la institución donde yo estaba, que es el primo hermano de Diosdado, y yo creo que por decirle una gran verdad, eso me costó en ese momento mi cargo y mi trabajo, y eso me decepcionó profundamente, porque ahí es donde tú te das cuenta de que estas personas no estaban realmente comprometidas con un proyecto, con principios morales y con los principios éticos del hombre bueno que planteaba la revolución, sino que estaban comprometidos con sus temas personales, y pues si tú simplemente ya no estabas en esa línea, en esa fila, pues te execraba. Y eso entonces a mí me hizo pensar, ¿esto es realmente una revolución? ¿Es la revolución de quién, por ejemplo? Ojo, yo no tengo nada en contra de Roque Valero, Winston Vallenilla, ni toda esta gente, pero yo me imagino que al igual que tú, pateaste calles. Yo pateé calles con mi papá cuando estaban creando el MBR, cuando estaban sacando a Chávez de la cárcel, cuando estaban todo este movimiento. Y hay mucha de esa gente de la base que yo no la vi nunca disfrutar también de las mieles de la revolución, pero sí vi muchas caras nuevas que nunca hicieron nada por este proceso y que hoy en día son grandes beneficiarios de la revolución. Y eso yo lo critico. Eso a mí me duele. Yo conozco luchadores sociales en mi pueblo que lo han dado todo por Chávez, que hoy día siguen siendo chavistas además, que no te permiten que le hablen de Chávez y están pasando necesidad. Entonces tú ves ahora gente que recién llegada, que son entonces los grandes, los primeros que escogen para ser diputados,
para los cargos. Ahora, eso pasa para en el todo. chavismo, pero pasa casi en todas las corrientes políticas. Sí, pero acuérdate que el Porque chavismo venía a ser algo distinto. Eso es la verdad, eso es verdad. Claro, lo digo no para justificarlo, sino para mostrar que más allá de la ideología es el tema del ser humano, ¿no? Vamos al ¿Ves? punto, entonces ese es el punto Porque básico. la política la hacen seres humanos, o la hacemos Totalmente. seres humanos. Y esa es la discusión que tenemos que dar los venezolanos de aquí en adelante, porque mira, Vladimir, ahora pasemos a lo Porque positivo. si esto fuera una película de vaqueros, mira, sería facilito, los buenos aquí, los malos allá. Totalmente, pero eso no es la realidad y lo sabemos. Entonces, fíjate. Hay vaqueros buenos y vaqueros malos de lado y lado. Bueno, es que ese es nuestro... en todos lados. Bueno, pero es que ese es nuestro gran drama. Nuestro gran drama es que en este momento, por lo menos las dos cabezas principales del conflicto, o sea, no ves del otro lado porque tú puedes decir, mami, que el chavismo es el problema, que Maduro es el problema y que, bueno, el oficialismo es el problema. Ajá, pero ¿y del otro lado qué? ¿Del otro lado qué? Y por eso es que en Venezuela no se ha producido un cambio. Ahora, ¿Maduro es responsable de los problemas o heredó ya problemas dejados por Chávez? Mira, cuando un edificio se cae, es porque normalmente ya la estructura abajo, la base, tiene problemas. O sea, un edificio no se cae porque el último piso está mal hecho. El edificio se cae porque las bases están O sea, malas. que Maduro quizás es responsable del piso 10 para arriba, pero del piso 10 para abajo es responsable de Chávez. Mira, yo creo... Si fuese el caso, por ejemplo. Claro, es que mira, hay problemas estructurales que tienen que ver incluso de antes de Chávez. Se llama ingeniería política. Ya, ¿no? Literal. Mira, habían problemas estructurales que Chávez no supo resolver, que no supo abordar, como por ejemplo el tema económico, el tema de nuestra economía rentista, de nuestra economía Se parasitaria. profundizó lamentablemente el rentismo. Correcto, entonces fíjate. Aunque la promesa básica era pasar del modelo rentista al modelo productivo, que eso era una promesa ya desde la causa R, ¿no? Correcto, literal. Bueno, papá pasó por la causa R, así que me conozco. Yo también pasé por allí, por el PPT. Entonces, fíjate que si vamos a hablar de problemas reales, o sea, si lo que queremos es dar un debate real sobre cómo llegamos a estas aguas, sería injusto también hacer un análisis a partir de 1998. Yo creo que el debate real, los venezolanos que de verdad queremos un cambio, ojo, no un cambio de personas, sino un cambio profundo. Yo creo que Venezuela, mi papá siempre me ha dicho que Venezuela es una república adolescente. Y esta república adolescente tiene que pasar ya a la etapa de la madurez. Para que los venezolanos logramos tener una sociedad política, económica y socialmente madura, nosotros tenemos que dar ese debate. ¿Es realmente todos los males del país surgen a partir de 1998 con la llegada de Hugo Chávez? Yo creo que no. Que Hugo Chávez fue una gran promesa y que tuvo todas las herramientas para transformar ese pasado del que ya veníamos, sí. Que Maduro también pudo haber cambiado ciertas cosas que ya venían heredadas de antes de Chávez y con Chávez, también. El punto es hoy que tenemos un país fragmentado, con el tejido social deshecho. Aquí se hicieron promesas como, por ejemplo, superar muchos de los problemas que llevaron al propio Chávez al poder y que venían heredados del llamado puntofijismo, de la llamada Cuarta República. Pero hay quienes piensan que, lamentablemente, en gran medida, este tiempo ha sido la prolongación en muchas de las cosas de las viejas prácticas del pasado, ¿no? Del puntofijismo. Bueno, porque lamentablemente... Porque fíjate, por ejemplo, te nombro algunas, perdóname, el clientelismo, el partidismo, el sectarismo, problemas de corrupción, problemas de represión, problemas de ineficiencia, en fin. Mira, con Chávez compramos una revolución. Dependencia extrema del petróleo, por ejemplo. Con Chávez compramos una revolución. Revolución significa transformación y cambio. Lamentablemente lo que nosotros conseguimos después fue reformismo. Y por eso entonces vemos que es el reformismo. Es un maquillaje de lo que precisamente queríamos eliminar de raíz. Y ahí es donde yo siento que Pero el presidente... perdóname, ahí también, perdona que te interrumpa, porque ahí hay una discusión con respecto a reforma o revolución. Fíjate tú, Venezuela ha vivido en toda su historia negando el pasado, o sea, justificando fórmulas para cambiarlo todo por cosas nuevas y al final no terminamos de empezar casi que nunca. Entonces quizá el concepto de reforma fue muy mal, fue estigmatizado, la reforma como tal. Bueno, tienes razón, te tengo que dar 20 puntos en ese análisis, porque si lo vemos desde el punto de vista vago, entonces podríamos decir que lo que hubo fue un reformismo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de profundidad y de reivindicar el término reforma, donde yo quiero reformular, replantear lo que tengo para transformarlo en algo mejor, entonces sí cabe lo que está diciendo. Porque pongamos una casa, ¿verdad? No. Tu casa, tú dices, caramba, tú no puedes estar tumbado en tu casa cada 5 años. No.
¿verdad? Y No, eso que no me me gusta la preocupa. casa, pero puedes reformarla, puedes tener, pero claro, si tú no tienes claro qué tipo de casa quieres, pues Estás tú siempre vas a tocando, estar tumbando la casa, ¿no? un tema que hoy día es parte de mi activismo y que me preocupa enormemente. Y te voy a decir por qué. Porque una de las cosas que a mí más me preocupa es cuando yo escucho a sectores del G4, de la oposición, diciendo, es que tan pronto salgamos de Maduro, vamos a cambiar el nombre del país, vamos a cambiar el escudo, vamos a cambiar la bandera, vamos a cambiar la Hacer constitución. más o menos lo mismo que vamos hizo Chávez. Y a mí me promovió. preocupa enormemente, entonces, ¿cuándo vamos a tener país? Como dices tú, si nunca terminamos de empezar algo. Y a mí me preocupa profundamente de que entonces esto se convierta en una práctica política, de que cada vez que llegue un gobierno, una persona o un grupo al poder, quieran cambiarlo todo. Tenemos que hacer la pausa, pero es que incluso eso pasa, Indira. Cambian un ministro y entonces, caramba, es como que si hubiese pasado del comunismo a la, Un a gobernador. la ultraderecha. Los gobernadores y los alcaldes cambian los logos de la alcaldía, la gobernación, la bandera, los eslogans, los logos. Y eso nos cuesta plata y tiempo. Claro, así es. Y gente que deja de estar, porque no solamente que cambiaran el color de la pintura, sino que votan a todo el mundo, o casi todo el mundo. Literal. Pero bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Ok, ya hemos hablado más o menos del chavismo, pero resulta, fíjate, Indira Urbaneja, nuestra invitada de hoy, que es que se entrecruzan figuras del chavismo y de la oposición en distintos tiempos, porque por ejemplo, tú tenías a Ricardo Sánchez como líder del movimiento estudiantil de los jóvenes que se quitaron la franela en la Asamblea Nacional, en fin, ¿verdad? Y ahora lo tienes en el chavismo. Pasó lo mismo con William Ojeda, estuvo en el chavismo, pasó a la oposición, después, bueno, se retiró al final, ¿no? Pero pasó con otras figuras como Arias Cárdenas, pero también pasó con figuras como Ismael García o como, por ejemplo, qué sé yo, el propio Pizarro, Henry Falcón, yo mismo que estuve en el chavismo y hoy en día no estoy allí, tengo una postura crítica frente al chavismo, ¿no? Y eso es Venezuela. Yeah. Ese es el país, un eterno debate, gente que, bueno, que aquí no hay bloques absolutamente monolíticos ni absolutamente permanentes, ¿no? En eso. Entonces vamos a la oposición. Tenemos una oposición muy variopinta, quizás tan variopinta como el chavismo, solo que el chavismo sabe mantenerse unido. Correcto. Vamos a meternos en el análisis de lo que está pasando con la oposición venezolana, ¿no? ¿Por qué no hay realmente una sola oposición, sino muchas oposiciones? Decía Américo de Gracia en una entrevista que yo le hice que eso evidencia la falta de un centro de dirección política. No hay centro, no hay, totalmente, ni hay centro de dirección política y hay muchas oposiciones porque hay muchos proyectos personales y hay muchos intereses personales. Lo que pasa es que aquí yo soy bien crítica. Dentro de esa oposición variopinta tenemos a varios niñitos y niñitas que le dijeron en su casa de los 3 años que iban a ser presidente del país. Entonces hoy ven la situación y son incapaces de declinar sus aspiraciones o sus proyectos personales porque es que desde chiquito le dijeron que tenían que ser presidente o la presidenta de este país. Y eso, aunque te parezca un argumento vano o tonto, eso es, en la realidad es así. Si no fuese así, tú los verías a todos declinando sus posturas personales y haciendo un llamado real a la unidad. Porque lo que pasa es que también cada uno defiende su unidad. O sea, mira, Vladimir, vamos a unirnos, ven, únete tú a mí. No es esa unidad, digamos, plural, esa unidad donde llamamos a todos, donde todos tienen espacio, donde todos pueden conservar incluso sus raíces personales políticas, y te pongo el ejemplo de lo que se llamó el Frente Amplio. El Frente Amplio que al final no fue ni tan amplio ni tan nada, porque entonces es un Frente Amplio donde todos tenían que pensar igual y tener una misma visión y una misma narrativa. No vale, el Frente Amplio es donde convergemos todos con nuestras diferentes visiones, con nuestras diferentes posturas, pero que convergemos en función de un objetivo y en función de un plan, en función que eso es lo otro que no ha tenido la oposición. O sea, que en el Frente Amplio faltaba una Frente Amplia. Total, me encanta esa definición. Y date cuenta que hasta Guaidó ha tratado de refrotarlo, pero no ha dado pie con bola, porque al final ese Frente Amplio terminó secuestrado por los partidos que después se convirtieron en el G4, y de alguna forma entonces la sociedad civil y los otros componentes que son necesarios en un Frente Amplio no tuvieron espacio. Ahora, a mí me gusta también decir algo, o sea, se me acaba de ocurrir la expresión, pero con respecto a que un error fue la eliminación de la Mesa de la Unidad Democrática, o sea, el mudicidio que hubo, o sea, se acabó ese esquema donde estaban todos los partidos del más grande hasta el más pequeño, donde todos tenían alguna forma de incidir en las decisiones, y eso se fue
achicando, ¿no? Pueden tener muchas críticas sobre lo que es la MUD y pueden decir que la MUD y todas las críticas que tú quieras, pero como espacio de convergencia funcionaba. De hecho, la MUD fue la que dio la victoria del 2015 en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que le falta a la oposición, primero que nada, es un plan, ese centro político del que hablaba Américo. Le falta estrategia, no tienen estrategia. Hacen las cosas conforme le van llegando, son inmediatistas. Quizás hay mucho son muy reactivos a la propia estrategia del gobierno y el gobierno le conoce ese talón de Aquiles. Totalmente, ¿no? Pero es que además también tu único plan no puede ser simplemente la llave de Miraflores. Ahí está fregado. O sea, mi plan como oposición, como grupo, no puede ser simplemente vamos a desalojar a Maduro y al chavismo de Miraflores. Ese no puede ser un plan. Eso puede ser una consecuencia de tu plan, pero tu plan no puede ser ese. Primero porque es un objetivo muy alto, ¿no? Por eso ese mantra de cese la usurpación, gobierno de transición, eso no sirvió por eso, porque tú no puedes plantearte, dígame tú, el primer objetivo, vamos a ver quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién es capaz de ir a Miraflores ahorita y decirle a Maduro, epa, párate, te vas? O sea, eso es un objetivo muy amorfo, diría yo, porque es que no tengo ni calificativo para ponerle. Entonces, ese no puede ser tu objetivo. Tu objetivo tiene que ser, primero que nada, ofrecerle al país una alternativa y un plan, un proyecto. O sea, como ¿por qué yo me tengo que unir a ti? O sea, ¿por qué yo tendría que dejar... Fíjate tú que necesitas incluso romper la base del chavismo para lograr una mayoría opositora importante que empuje un cambio. Bueno, pero ¿qué le vendes tú al chavismo? ¿Qué le vendes tú a los militares? ¿Qué ven los militares de ti? Los militares lo que han visto, por ejemplo, en ese sector de la oposición es desorden, bochinche, desunión, falta de estrategia, irrespeto, falta de coherencia. Te entrego la ley de amnistía y por el otro lado le pido a Estados Unidos que te ponga una braga naranja. Esas son cosas, errores garrafales que ha cometido este sector. Ahora, ¿qué es más fácil o qué es más difícil, mejor dicho? ¿Lograr cambiar el gobierno o lograr que el gobierno cambie? Yo creo que va a ser más fácil lograr que el gobierno se ajuste a algunas reglas del juego y que en esa medida en la que la oposición empieza a recuperar la confianza y empieza a obtener pequeñas victorias, pudiera lograr realmente un cambio real y positivo de sistema. Porque no se trata, Vladimir, nada más de cambiar al presidente de la República. Venezuela necesita de una vez por todas cambiar su modelo. Nosotros tenemos que volver a esa oferta del 98, cuando Chávez nos ofreció cambiar el modelo rentista, cuando Chávez nos ofreció una cantidad de cosas que hoy en día siguen haciendo falta. Tú estás diciendo que lo que hace falta es volver al modelo de constitución, o sea, volver a la constitución. ¿Esa constitución sirve para la Venezuela que necesitamos al día de hoy? No, la constitución necesita algunos cambios, algunos ajustes. El primer cambio que yo le haría a la Constitución es el tema de la alternabilidad. Esto de la reelección indefinida, eso no es sano para ninguna democracia. Eso no es sano. Pero ponle que no sea posible cambiarla. Fíjate, Chile no ha logrado cambiar su constitución todavía. Ponle que no se logre cambiar la constitución. Con la que existe, da para los cambios que hay que hacer. Claro que sí, ese es un modelo. Lo que pasa es que, claro, como la oposición no ha sabido ser oposición y todo lo ha estigmatizado, y como esa es la constitución que nació con el chavismo, no simplemente es más fácil decir que esa constitución no sirve. No, esa constitución, si la lees desde el punto de vista jurídico, si la lees sin ningún tipo de velo y de sesgo, tú te vas a dar cuenta que es un texto constitucional que no sirve para la convivencia. Mira, el artículo 3 de la Constitución habla de la libertad económica, por ejemplo. No habla del sistema de las comunas, ni habla de la economía popular, habla del sistema libre de economía, por ejemplo. Hay que leer la Constitución. Se reivindican distintas formas de propiedad. Totalmente. O sea, la Constitución del 98, hay que leerla. 99. Perdón, del 99. Hay que leerla con los lentes de la verdad y de la imparcialidad. Porque si lo lees pensando que este fue el primer texto que nació del gobierno chavista, le vas a encontrar. Pero es que fíjate, ahí pasó algo. En el año 2007 esa constitución pasó a ser una constitución de todo el país, porque al ser derrotada la reforma, pues la oposición asumió la defensa de esa constitución. Correcto. No solamente la oposición, sectores del chavismo que no estuvimos de acuerdo con la reforma, por ejemplo. Correcto, porque de hecho esa reforma se pierde. Bueno, y ya la historia la conocemos para introducir cambios que no estaban previstos. La reforma no se pierde por la oposición, la reforma se pierde por el chavismo no salió a votar como históricamente había salido hasta ese momento. Y estando el huracán Chávez vivo, que no podemos negar la fuerza de movilización y la atracción de Chávez, ¿no? en la base, en la masa, y sin embargo esa reforma se perdió. Porque el país reconocía que el modelo ya estaba marcado.
el modelo estaba en esa Constitución y no era necesario tocarlo. Yo creo que si volvemos a la Constitución, si volvemos al juego democrático, todos, porque a mí me da risa cuando la oposición va a la comunidad internacional a hablar de la dictadura y de Maduro y que es un dictador y todo, pero ellos no asumen sus posturas que también han sido bien sectarias y bien desapegadas a la Constitución, porque la Operación Gedeón es una acción democrática para un cambio democrático, por ejemplo. Estas acciones que ellos han venido haciendo desde que se instaló el llamado gobierno interino son acciones realmente democráticas. La democracia se sigue defendiendo con democracia. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos ya en la parte final de la entrevista conversando con Indira Urbaneja. Vamos a hablar un poco de lo que ya mencionaste, que es la comunidad internacional, el rol de la comunidad internacional de China, de Rusia, de los Estados Unidos, de América Latina, en todo este de Europa también, de la Unión Europea, en este conflicto político venezolano. Hacemos la pausa y ya venimos. Seguimos conversando con Indira Urbaneja, ella es abogado, es analista político, también activista. No piensas crear un partido, tú no te sientes cómodo en ningún partido de lo que existe en Venezuela. Yo no me siento cómoda en ningún partido. No quieres ser candidata a nada, ni a gobernaciones, ni a alcaldía, ni a... Mira, tú sabes que yo tengo ahorita un rol bien interesante que es a través de lo que uno llama la diplomacia ciudadana. O sea, yo he estado tratando de empujar cosas importantes para el país, de esas cosas que muchas ¿Qué has veces... logrado? Bastante. Por ejemplo, en ese campo internacional. Sobre todo en el tema de la relación de las ONGs humanitarias con el gobierno. Hemos hecho un trabajo interesante ahí, importante. Lo que pasa es que precisamente la diplomacia ciudadana es una de las más ingratas en este sentido porque son las cosas que tú tienes que ir haciendo bajo de la mesa y que precisamente para que no te las implosiones no las pones en el tapete porque ese es uno de los problemas de nuestra política, que pareciera que en Venezuela cuando alguien siente que hay acuerdo, que hay luz, que hay humo blanco, mueven las fichas para que algo ocurra y por eso se han caído acuerdos importantes que tienen que ver con la vacuna, con la salud. Sin embargo, se aprobó el acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Es un gran avance. Una de las cosas que nosotros hemos impulsado mucho desde nuestra ONG. Vamos a hablar sobre la comunidad internacional, caso de Estados Unidos. También a evaluar lo que ha sido la política de Estados Unidos en tiempos de Trump y lo que estamos viendo apenas comenzando la administración Biden. Mira, ¿o es muy poco el tiempo para...? No, fíjate que Trump cometió un gravísimo error con el tema Venezuela y fue comprarle a un sector de la oposición venezolana su plan, sin cuestionamiento. Eso no debió ocurrir porque Estados Unidos por primera vez en su política exterior no marca su propia agenda, no marca su propio plan, sino que permite que ese sector de otro país venga y le diga cuáles son los planes y qué es lo que se debe hacer. No era tampoco en esos términos tan preciso como te estoy diciendo que levantaban un teléfono y le decían a Trump qué hacer, pero sí a través de sus lobbies y sus influencias trataban de lograr alcanzar algunas cosas. Y lo otro, otro error muy... que le costó a Trump el tema de Venezuela fue tratar de unir el tema Venezuela con Cuba, que los sectores del cubanos americanos en Estados Unidos le dijeron, mira, si nosotros atacamos y asfixiamos a Cuba, cae Venezuela, o si cae Venezuela, cae la dictadura en Cuba. Y eso fue un error, porque son dos países con dos historias diferentes, dos vidas propias que deben de ser manejados distintos. En cuanto a Biden, ayer incluso lo tuiteé, desde que Biden era candidato lo dije, Venezuela no va a ser una prioridad en la agenda. Venezuela hoy día no es una prioridad en la agenda de los Estados Unidos porque Biden está llegando a un gobierno donde pues no nada más tiene que atender la pandemia, sino una cantidad de cosas que quedaron inconclusas. Podríamos decir que básicamente se han mantenido y se van a mantener durante largo tiempo las líneas generales de la política de Estados Unidos en Venezuela. Sí, ¿por qué? Porque también viene un evento importante, que es las elecciones hacia el Senado el año que viene. Y ellos también, así como en Venezuela medimos costos políticos, ellos también miden sus costos políticos y Biden no va a arriesgar su capital en este momento cuando tiene que recuperar dos puestos de la Florida, por ejemplo, no los va a poner en riesgo por el tema de Venezuela. Pero además yo te voy a decir algo. Yo estoy súper feliz que Venezuela no sea la prioridad de Estados Unidos y te voy a decir por qué. Porque Venezuela no puede ser la prioridad primero de los extranjeros que de los propios venezolanos. Ayer lo dije, cuando el país sea nuestra prioridad, cuando el país nos duela primero a nosotros, cuando nosotros tengamos a Venezuela como prioridad, entonces quizás sea la prioridad de otros. Entonces, el problema aquí, y eso fue parte, y volvemos al primer punto de esta conversación, cómo se está llevando la política en Venezuela. Bueno, lamentablemente aquí hay un sector que prácticamente dejó de hacer política para esperar precisamente que la comunidad internacional y que los países extranjeros, y principalmente Estados Unidos, vinieran a resolver nuestra situación. Eso tiene que acabarse. Tenemos que entender
entender que la comunidad internacional está para acompañarnos, sí, para ejercer ciertas presiones que son necesarias dentro de ese concierto internacional también, pero ellos no son la primera puerta para resolver esto. Ahora bien, el subsecretario para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González, ha hablado y ha dicho, bueno, que ellos están dispuestos a apoyar una negociación entre Guaidó y Maduro. Bueno, yo eso lo respondí incluso en CNN y abiertamente y dije, mira, yo creo que la conversación no es solo Guaidó y Maduro, porque Guaidó tampoco ya representa a la oposición. La oposición también es variopinta y tiene otros líderes y tienen otras voces que tienen que ser escuchadas. Pero también hay otros sectores importantes como la sociedad civil o los empresarios o la iglesia que deben de considerarse para un diálogo real. Ahora bien, ¿tiene Guaidó poder como para llamar a Maduro a la mesa? No. Por lo único que a Maduro le podría interesar reunirse con Juan Guaidó es por el tema sanciones y eso no depende de Guaidó. ¿Por qué te explico todo esto? Porque necesariamente va a tener que abrirse un canal en algún momento y de alguna forma entre la Casa Blanca y Miraflores. La Unión Europea, fíjate, también hemos visto cómo se ha puesto también muy encarnizada la batalla en el caso, por ejemplo, de las elecciones en España, cómo se han fortalecido grupos de los extremos en Europa también, ¿no? Bueno, la Unión Europea, una frase de Juan González, y sé que es parte de la política Biden con Venezuela, es que hay que despolitizar el tema Venezuela en Estados Unidos. Claro, ellos quieren hacer eso para seguir conservando sus espacios y bueno, que cada vez que hablen de Venezuela eso no tenga un costo político en su base. Europa va a tener que hacer exactamente lo mismo, porque lamentablemente el tema Venezuela se ha convertido en Europa, en Estados Unidos, en las elecciones en Perú, en todo. Parece que cualquier elección Venezuela es el tema. Venezuela termina siendo el tema. Eso no puede ocurrir porque lo que estamos viviendo en Venezuela es serio. Entonces tenemos que sacar a Venezuela del show político y de los intereses políticos. A nosotros nos tiene que interesar que eso suceda. Y de la comunidad internacional. Nosotros no podemos hacer nada para que en Perú los dos candidatos no hablen de Venezuela. Por supuesto, lo que no tenemos que hacer es darle cancha y esperar que sean entonces que mañana quien gane. Entonces porque también se abren las apuestas. Porque fíjate tú, ¿no? si te pones a ver esperanzas en Piñera y expulsan a los venezolanos de Chile. Bueno, esas son cosas que deberían de explicar incluso. Y nadie dice nada de la oposición. Bueno, yo creo que Juan Guaidó, que es muy amigo de Piñera, porque yo no le puedo pedir eso a Maduro, lamentablemente, porque Maduro no es amigo de Piñera, pero se lo puedo pedir a Juan Guaidó. Juan Guaidó tiene relaciones con Piñera, tiene buenas relaciones. ¿Por qué no le ha exigido duramente al presidente Piñera que hable y que esclarezca la situación de los venezolanos en Chile, ¿no? Entonces eso es parte de las contradicciones que vemos, eso son parte de las mentiras que vemos, y por eso es que te digo, señores, hay que ponernos serios, porque los venezolanos, no todos los venezolanos tienen para ir a comer en los bodegones, los venezolanos necesitan atención médica, los venezolanos necesitan salir de la crisis. O sea, aquí no podemos pensar de que los venezolanos estamos bien porque cada día vemos más bodegones abiertos o porque vemos los farmatodos llenos. O sea, tenemos que ponernos serios, Vladimir. Son niños, son ancianos, son nuestras mujeres, son nuestra gente que está padeciendo. ¿Eso realmente le importa a la clase política de este país? Yo no los veo preocupados por eso. Yo creo que aquí hay gente incluso que apuesta a que madure y a que la situación siga por mucho tiempo, porque el día que esto se termine, ellos pierden sus cargos, ellos pierden sus prebendas y pierden todo el dinero que están ganando a cuesta de la crisis venezolana. Somos los venezolanos los que les tenemos que poner punto y fin a esto. Nosotros no podemos seguirle dando cheque en blanco a nadie, a nadie, a nadie. Aquí hay un sector que simplemente quiere mantener una asamblea, quiere mantener un interinato sin darle solución al país. Bueno, si le estuvieran dando solución al país, no importa. Si el problema es llamarlo presidente interino, lo llamamos, pero ¿qué soluciona para el país? Entre los líderes políticos que hay en Venezuela, ¿hay alguno que te llame la atención como posible cabeza de un proyecto que pueda unificar a buena parte de los venezolanos? Yo en este momento, de los que veo en la palestra como tal, en el día a día no hay. ¿Y de los que no abajo sí hay, no, abajo sí hay, yo creo que aquí hay mucha gente buena, sobre todo yo creo que del sector de la sociedad civil, del sector empresarial pudiera salir alguien. La sociedad civil también es tan diversa como la oposición o como el propio chavismo. Lamentablemente, pero por ejemplo hay ahorita algunas iniciativas interesantes y al final, cualquier dirigente del sector que sea va a tener necesidad de hacer acuerdos políticos. Ojo, yo creo que después de Maduro, lo que debe venir es un gran gobierno de concertación nacional. Yo no creo en que tengamos que personalizar quién va a ser el presidente del cambio en este país, porque va a ser muy duro.
El cambio en este país va a ser muy, muy duro, muy drástico, tiene que ser muy drástico en algunos sentidos, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, pensar que va a venir una sola persona a resolver eso, yo creo que va a ser difícil. Yo creo más bien en el tema de concertación. Eso sí lo veo. Yo veo una concertación con iglesia, yo veo una concertación con empresarios, yo veo una concertación con sociedad civil, yo veo una concertación incluso con los militares, ¿por qué no? Los militares que tanto siempre le andan pidiendo, que la oposición le anda pidiendo alguna manifestación, algo. Mira, los militares han actuado de alguna forma apegado a la Constitución. ¿En qué sentido? De que han impedido de que esta torta se la repartan quienes simplemente quieren la llave de Miraflores y no un cambio, por ejemplo. Entonces viven llamando a los militares para que den un cambio, pero no los respetan. Piden sanciones para los militares. Y yo te voy a decir algo, en este país no hay cambios sin los militares. Claro, sin embargo, fíjate que en una oportunidad, y ya con esto terminamos, el padre Ugalde decía en una entrevista que yo le hice, lo repitió pues, que hay algunos que aplicaron, en el caso del 11 de abril fue una especie de homeopatía política porque se pretendió curar una situación militar con más militarismo, ¿no? Sí. Y ya con esto vamos terminando una reflexión final porque me están haciendo señas, ¿no? La reflexión final en cuanto al tema militar es que necesitas a los militares para el tema seguridad. Yo creo que después que venga la estabilización, yo creo que un gobierno que recupere todo lo que es el principio de la convivencia democrática sabrá darle su justo lugar a los militares. Los militares tienen que ejercer el campo para el que han sido entrenados y formados. Yo no creo en esto de poner a los militares a vender pollo, ni a cortar flores, ni nada de estos temas. Lo pudieran hacer como hobby o como acción social, pero esa no es su función primaria. Sin embargo, la presencia de los militares en una transición es fundamental. No hay modelo de transición sin los militares presentes y sobre todo con el grave problema de seguridad que vive el país en este momento. Claro, también está el tema fronterizo, que es otro asunto mucho más complejo, ¿no? Los ataques militares los ataques de grupos irregulares que vimos, ¿no? Bueno, por eso. Un panorama que ojalá no se vaya por allí la postura de la política venezolana. Y con esto te termino. Fíjate que el tema Apure, el tema Esequibo, son fundamental para que nuestra clase política demuestre de verdad de qué están hechos. Yo veo gente que lejos de tratar de promover y aupar a nuestros soldados y aupar a que la situación se resuelva a nuestro favor, yo lo que veo más bien gente todos los días, sobre todo en Twitter, en esa locura de la red social, tratando de mover más bien y buscando de que a nuestros militares en las fronteras les vaya muy mal. Eso es falta de nacionalismo o que el Esequibo ya lo terminemos de perder. Yo creo que hay temas fundamentales que pueden ayudar más bien a la reunificación y la conciliación de todos. Gracias, Indira Urbaneja, gracias por habernos acompañado en este programa y a ustedes, queridos amigos, nos invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión. Nos vemos pronto.